Universidad. Bienvenidos a Universidad, el podcast realizado por 5 alumnas de tercero de educación infantil de la Universidad de Valladolid, Alison, Paula, Sara, Aurora, aquí presente, y yo, Susana, donde exploramos los rincones más oscuros del crimen real. Hoy nos adentramos en la mente de un hombre que desafió todos los estereotipos criminales de su época. Un hombre guapo, inteligente, educado y siempre bien vestido. Este hombre es Ted Bundy. Acompáñanos a analizar su historia, los crímenes y las preguntas que a día de hoy siguen sin respuesta. ¿Estáis preparados para ver al monstruo de cerca? Imaginaros por un momento un estudiante brillante de psicología que trabajaba en la línea de prevención contra el suicidio y que además también trabajaba con el gobernador de Washington. Pero, ¿de dónde viene este hombre? Pues para comprender a Ted nos tenemos que ir al año 1946, en una casa de madres solteras de Vermouth, en el noroeste de Estados Unidos. En esa época, ser madre soltera era un estigma social muy grande. Entonces, ¿cuál fue la solución de la familia? Pues engañarle. Le dijeron que su madre realmente era su hermana y que sus abuelos eran sus padres. Imagínate crecer en una mentira así. 4 años después se mudaron a Washington y su madre conoció a Johnny Capel Bundy, que es el nombre que acabaría adoptando Ted. A simple vista, la vida de Ted había mejorado considerablemente. Tenía una casa, tenía una familia de clase trabajadora y unos hermanos que irían llegando con el tiempo. De hecho, en la primaria Ted sacaba muy buenas notas, tenía muchos amigos y se alejaba bastante del estereotipo de niño rebelde. Sin embargo, cuando llegó a la secundaria todo esto cambió. Esa confianza que tenía en la primaria desapareció. Se empezó a alejar de la gente y su rendimiento escolar cayó. En confesiones del propio Ted, años después, diría que en ese momento no era capaz de comprender las relaciones interpersonales y eso le haría sentirse mucho tiempo solo. A pesar de esta soledad que sentía Ted y esta incapacidad para conectar con los demás, es cierto que a nivel académico era muy bueno y sí que estaba dispuesto a ser alguien en la vida y a luchar por sus sueños. Por lo que terminó la secundaria y se fue a la Universidad de Puget Sound en 1965, donde estuvo un año y después de este año se trasladó a la Universidad de Washington para estudiar chino. A partir de aquí todo explota. En 1967 conoce a una chica en su clase que se llamó Stephanie Brooks y ella era su ideal de persona. Era guapa, inteligente, con un futuro de clase alta y entablaron una relación. Pero duró pocos meses y ella le dejó diciéndole que no tenía ambición ni dirección en su vida. Y Aurora, ¿qué hace un psicópata cuando le rechazan? Se reinventa, cambia su vestimenta, su personalidad, su manera de hablar, se vuelve más carismático y ambicioso. La persona que siempre había querido ser, y obviamente lo consiguió. Terminó sus estudios en la Universidad de Washington en el 72 y se metió en la política con el grupo republicano. A simple vista parecía que Ted había encontrado su lugar en el mundo, pero esta estabilidad no era profesional. En 1969, en un bar de Seattle, Ted conoció a la que sería su relación más larga y estable, Elizabeth Klopfer. 7 años de amor, cuando él tenía 23 y ella tenía 26. Ella era madre soltera y buscaba una seguridad para ella y para su hija. Entonces Ted era perfecto. Era un hombre que no solo la quería a ella, sino que actuaba como un padre. Les hacía la comida, les hacía la cena, era muy cariñoso con ella, a pesar de los prejuicios que había en esa época. Claro, vamos a imaginar de nuevo un hombre que trabajaba en política, en la línea de prevención de suicidio, y luego cuando llegaba a casa se preocupaba de la hija de Elizabeth y de preparar la cena. Para ella era el hombre perfecto. Pero en los años 70 la tranquilidad de las universidades de Washington se rompió por completo. Jóvenes universitarias comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Eran chicas con perfiles muy parecidos, buenas estudiantes, brillantes y casi todas con pelo largo y oscuro y con la raya en medio. Pero entre todas estas sombras y desapariciones hubo un nombre que lo cambió todo.
El 31 de enero de 1974, Lisa Ann Healy, de 21 años, era una estudiante brillante del último año de la Universidad Estatal de Washington. Ese día, Linda fue a dormir a su habitación como era normal. Pero a la mañana siguiente, a sus compañeras de habitación les pareció algo extraño que su despertador no dejara de sonar. Entonces entraron a la habitación y vieron algo muy poco usual en esa habitación. La cama estaba hecha, cosa que Linda hacía por las tardes. ¿Y cómo supieron lo que pasó? Horas después, la policía entró a la habitación, levantó las sábanas y vio que todo estaba lleno de sangre. En el armario, el camisón también estaba ensangrentado. No había signos de lucha ni forcejeo en puertas o ventanas, solo había una habitación silenciosa. ¿Y la encontraron? Sí, y lo único que encontraron de ella fueron sus restos un año después. Bueno, el caso de Lynn no fue un hecho aislado, fue el desencadenante de una pesadilla que se extendió por todo el noroeste de Estados Unidos. En los meses siguientes, nombres como Donna Gail Manson, Susan Rancourt y Roberta Parks se sumaron a esta lista de chicas desaparecidas, más las que faltaban por llegar. ¿Y la policía sabía algo? Estaba desesperada. No tenían pruebas físicas, ni huellas, ni testigos claros. Solo tenían un patrón. Todas las víctimas eran universitarias, jóvenes blancas, brillantes, con ese característico pelo largo y la raya al medio. La tranquilidad de las universitarias en el estado de Washington estaba rota. Jóvenes universitarias del estado comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Pero la cosa no acabó ahí. En el verano del 74, algo en el Parque Estatal del Lago Sasamis pasó y les daría la pista muy importante a los investigadores. ¿Y cuál fue esta pista? Pues a plena luz del día, ante cientos de personas, dos mujeres, Janice y Denise, desaparecieron con apenas horas de diferencia y ambas tenían algo en común. Un hombre con el hombro en cabestrillo y muy guapo, que pedía ayuda para subir un velero a su coche. Un Volkswagen Beetle, de un color claro. Y tenían algo que sería muy importante para las investigaciones futuras, su nombre, Ted. Pero, ¿qué más se sabía? Pues el nombre de Ted y el Volkswagen Beetle empezaron a sonar en todas las comisarías del noroeste de Estados Unidos. Pero lo más increíble es que la policía no era la única que sospechaba. 4 personas diferentes llamaron a la comisaría para declarar y denunciar a Ted Bundy como sospechoso. ¿Y se sabía quién fueron esas personas? Sí, entre ellas estaba una amiga suya, Ann Rule, que trabajaba escribiendo sobre crímenes, y su propia novia, Elizabeth Klopfer. ¿Su propia pareja? Sí, es muy fuerte. Liz llegó a decirles que Ted salía mucho por la noche, que no sabía dónde iba y que había encontrado en su casa cosas sospechosas como un cuchillo para cortar carne, guantes quirúrgicos y hasta una bolsa de yeso. Y además sus salidas solían coincidir con las desapariciones de estas chicas. ¿Y sabéis qué hizo la policía? Absolutamente nada. Ted era un estudiante de Derecho brillante, estaba en el grupo del Partido Republicano y tenía muchos amigos influentes. Entonces no encajaba en esa imagen de monstruo que estaba planteando la policía, pero había algo muchísimo más importante. El propio Ted estaba trabajando con ellos en la investigación de las propias mujeres que él hacía desaparecer. Es increíble que estuviera ayudando a buscarlas, pero claro, él se vio un poco acorralado en Washington, ¿no? Exacto. Antes de que pudieran atraparlo, Ted pensó que el estado de Washington se le estaba quedando pequeño, entonces se mudó a Utah para seguir sus estudios de Derecho y allí la pesadilla volvió a comenzar. Pero aquí cometió un error, o más bien alguien muy valiente se encontró con él. Así es. En noviembre de 1974 intentó secuestrar a Carol Darronch, haciéndose pasar por policía. Le dijo que habían intentado robar en su coche y ella, pues, se subió a este Volkswagen. Pero Carol ya notó algo raro. El coche no tenía manillas interiores, por lo que Ted intentó esposarla al coche, pero ella consiguió escapar. Gracias a ella tuvieron la primera descripción real del agresor, pero Ted seguía en libertad. En libertad y más peligroso. Cruzó Colorado y ahí siguió atacando, hasta que en 1975 una patrulla de tráfico lo paró por casualidad. Al registrar el coche encontraron este kit del asesino. Palancas, esposas, una máscara hecha con medias. Aquí fue la primera detención oficial, aunque él no se lo puso nada fácil a la policía.
Aquí es donde la historia se vuelve un completo circo, porque Ted no se iba a quedar ahí, no se iba a quedar quieto en la celda. Para nada. Aprovechó que él mismo se defendía legalmente para saltar por la ventana de una biblioteca en el juzgado, pero le consiguieron atrapar. Y meses después ejecutó su plan maestro. Perdió muchísimo peso para poder escapar por un hueco en el techo de su celda y desapareció. Y así fue como llegó a Florida, el principio del fin. Ya en Florida no tenía nada que perder y cometió su mayor carnicería en la fraternidad de Chi Omega. Atracó a 4 chicas, de las cuales 2 no sobrevivieron, Lisa y Margaret. Pero cometió un error. Dejó una marca de sus dientes en el glúteo de una de las víctimas. Y esta prueba será importante después, ¿verdad? Por supuesto, esa marca de dientes fue su sentencia de muerte. Tras su arresto en Pensacola, comenzó el juicio circo, el primer juicio televisado de toda la historia de Estados Unidos. Ted se defendía solo, hacía bromas, incluso se casó con su amiga Caroline en directo. ¿Y cuánto duró este juicio? Unas 5 semanas. El juicio acabó el 31 de julio del 79, con la sentencia a la silla eléctrica de Ted Bundy. Con el tiempo fue confirmando víctimas para intentar ganar más tiempo y evitar la silla eléctrica, y ascendieron a un total de 36 víctimas, aunque él también confesó que seguramente fueran muchas más, de entre 12 y 26 años. El juez Edward Cowart dictaría la sentencia y le dijo unas palabras que han quedado para la posteridad. Cuídese, joven, se lo digo en serio. Es una tragedia ver un desperdicio de humanidad tan total como el que he presenciado en este tribunal. Usted es un joven brillante, habría sido un buen abogado, pero usted tomó otro camino. Pero, ¿cómo pudo llegar tan lejos? Pues piensa, si tú ves a una persona que necesita ayuda porque se le ha caído algo en el coche, ¿qué harías? Ayudarle. Exacto, pues aquí está la clave. Ted se acercaba a sus víctimas haciendo como que estaba herido o que necesitaba ayuda. Y así, pues, las convencía. Llevaba el brazo con un cabestrillo o simulaba algún fallo en el motor del coche. Esta petición aparentemente inocente de un joven aparentemente carismático rompía cualquier barrera de desconfianza entre sus víctimas. Pero cuando la víctima accedía a ayudarle, ya era demasiado tarde. Las introducía en el vehículo y una vez dentro, las dominaba físicamente. Usaba golpes contundentes en la cabeza para dejarlas inconscientes para luego pues, poder inmovilizarlas con las esposas. Y lo más inquietante de todo es que Ted no actuaba impulsivamente. Ted no era un asesino desorganizado, era un depredador metódico, que estudiaba de manera minuciosa las rutinas de sus víctimas, cómo actuar y en qué momento podía hacerlo para reducir el riesgo al mínimo. Durante muchos meses, incluso años, Ted logró algo que parecía imposible, ser invisible. Llevaba esta doble vida que os he comentado antes. Por la mañana estaba con su familia y por la noche cometiendo crímenes. Pero hay algo más, ¿verdad? Sí, prepárate. Ted Bundy dejó un legado, su propia hija, mientras él estaba en el corredor de la muerte, tras aquel matrimonio improvisado ante el juez. Hablando del tema familiar, hemos dicho que Ted ha crecido pensando toda su vida no, prácticamente toda su vida que su madre era su hermana. ¿Cómo crees que esto pudo afectarle en su vida? Si me baso en Albert Bandura y en su teoría del aprendizaje social, el modelo de conducta que tuvo Ted desde pequeño es el de sus padres. Y al final estos, si le mentían constantemente sobre su identidad y sobre su procedencia, pues hace que la manipulación y la mentira sean herramientas que él pueda utilizar en el futuro para sobrevivir. Algo que hemos visto que hizo para engañar a sus víctimas. Esto es lo que llamaba Bandura desconexión moral. Ted aprendió a separar su imagen pública de la imagen que tenía en privado, haciéndole 2 personas diferentes, porque desde pequeño vio que en su familia se podía mentir y que era una herramienta que se podía utilizar para tapar lo que la gente no quería que vieran. Y aquí es donde entramos en nuestro terreno, como futuras maestras. Ted era el ejemplo perfecto de un estudiante de sobresalientes, ejemplar. Pero, como sabemos, un buen rendimiento académico no siempre significa un bienestar emocional. Buenas notas, capacidad para destacar y para adaptarse, no significa que muestre todo lo que una persona está viviendo por dentro. Totalmente. De hecho, podríamos hablarlo bajo la lente del análisis de Bandura.
desarrolló una máscara social que sabía exactamente qué tenía que hacer, qué no tenía que hacer para poder sobrevivir él y que no le descubrieran. Esto es una señal de alerta silenciosa y que tenemos que estar pendientes de ella. Como estamos estudiando, el niño no da problemas, saca 10 y siempre es educado, pero a veces este tipo de perfiles son los que más ayuda necesitan. ¿Y tú crees que si alguien se hubiera dado cuenta de esto, algo de todo lo que pasó podría haber cambiado? Realmente es difícil saberlo porque no podemos volver atrás, pero sí que creo que hay señales que podemos ver y detectar para poder actuar. Al final, lo que necesitaba Ted era apoyo emocional y sentirse escuchado. Hay otro tema muy llamativo, que es el tema del juicio, que es el primer juicio televisado de la historia de Estados Unidos y que fue bastante controversial. Este juicio es el ejemplo perfecto de lo que hemos estudiado con Albert Bandura, el narcisismo extremo y la autoeficacia. Él estaba tan convencido de que podía manipular al juzgado que igual manipulaba a sus víctimas y al resto del mundo. Y no solo al jurado, sino que usó a su amiga Carol en mitad de la sala, delante de todo el mundo, para pedirle matrimonio. Aprovechó que había una ley antigua en esos entonces en Florida para casarse con ella en ese mismo momento. Fue un experimento social brutal. El mundo entero estaba pendiente de lo que estaba pasando en ese juicio. Y esto creó un fenómeno un poco raro. Había personas que en lugar de odiarle por los crímenes que había cometido y todas las atrocidades que había hecho a esas mujeres, se sentían atraídas por él. Recibía cartas de amor a la cárcel todos los días. Cerramos este primer vídeo de Universidad. Esperamos que os haya gustado. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales para saber qué otros casos vamos a hacer y recibir actualizaciones de los casos que ya hemos hecho. Pero antes, ¿creéis que el carisma de Ted Bundy fue su mayor arma o su verdugo? Gracias por acompañarnos y recordad, no todas las sonrisas son lo que parecen. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.